Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay un tema bueno, está pendiente porque tenemos una ley que se aprobó en la Asamblea Nacional. Justamente esa Asamblea Nacional el año pasado, el 14 de diciembre del 2023, aprobó la ley de salud mental. Las autoridades en su momento aseguraron que esta ley está propuesta para promover, regular y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud mental bajo un modelo de atención integral y comunitario, y con ello pues se pretende garantizar el acceso a servicios de salud, medicamentos para usuarios que los necesitan y políticas de aseguramiento y cobertura en el sector público y privado. Para aprobar esta ley, los legisladores expusieron cifras y presentaron un diagnóstico de cómo estaba la salud mental en el país. Aseguraron que tras la pandemia de COVID-19 en el país aumentaron los casos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, tasas de suicidio, consumo de alcohol y otras sustancias y las situaciones de violencia también. Así pues, este proyecto reconoció que la salud mental es parte de la salud integral de las personas desde la prevención, atención y recuperación. Y bueno, ahora, ¿qué ha pasado cuando han pasado ya medio año desde que se promulgó esta ley, se publicó en el registro oficial? Justamente hay un congreso de psiquiatría que va a abordar estos temas, pero abordemos estos temas justamente con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, Núcleo Pichincha, con el doctor Pablo Jiménez. Y se va a dar este congreso y se va a abordar los tratamientos, las innovaciones que existen y también el reglamento a esta ley de salud mental que se promulgó en diciembre del año pasado. ¿Cómo están los avances, doctor Pablo Jiménez, respecto a este reglamento? ¿Cómo se está aplicando esta ley promulgada en diciembre? ¿Cómo vemos esos avances y cómo está la salud mental de los ecuatorianos, en este caso de los pichinchanos? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Verónica. Un saludo y gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas que en realidad son temas que parecería están un poco fuera de la órbita de nuestro día a día, pero nada más alejado de la realidad, ¿no? La salud mental es, yo creo que desde la pandemia se ha dejado ver con mucha más claridad un tema que nos involucra a todos y nos involucra en el día a día. Como usted decía, la Ley de la Salud Mental está aprobada y publicada desde hace 7 meses. Esta asamblea en realidad lo que hizo es tomar todo el trabajo que se venía haciendo durante los últimos años pues sí tuvo la posibilidad de que se apruebe y publique. En realidad es mucho mejor tener una ley que no tener, es una ley perfectible y la autoridad sanitaria ha estado trabajando en el reglamento para la aplicación de la ley. Es un reglamento que se debe discutir, que todavía se discute, pero que definitivamente requiere la participación de todos los involucrados y todos los protagonistas de este campo. Y este campo en general es competencia de toda la sociedad, no solamente de los técnicos, porque usted afirmaba una cosa que es muy importante. La salud mental es un término que abarca muchísimos temas, ¿no? No es la enfermedad mental lo fundamental, es la promoción de la salud mental Claro. comunitaria donde está involucrada la educación, el bienestar social, la comunicación, los recursos, la economía, el trabajo, en general, todos estos temas se involucran y requiere que sea un eje que transversalice la política pública de todos estos campos. Ahora, ¿cómo se está aplicando o no se está aplicando todavía esta ley? No se está aplicando porque no tiene un reglamento, ¿no? No se está aplicando, pero claro, pienso que todos entendemos que la promoción, un modelo de salud mental comunitaria que aborde esta visión, que aborde como eje fundamental
los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, la atención universal, la mejor atención científica según la evidencia, pero sobre todo promover el campo de la salud mental como un área, primero, al que debemos sensibilizarnos y luego abordar. También esta inquietud de cómo está la salud mental de los ecuatorianos es bastante importante de definir. Los números en realidad no nos favorecen, ¿no? Los trastornos de ansiedad, depresión, adaptación, estrés postraumático, en general han aumentado. La Organización Mundial de la Salud acepta un incremento de un 25% en todos estos trastornos luego de la pandemia y digamos, los resultados visibles o las consecuencias de esto, por ejemplo, el consumo de sustancias, la violencia, el mismo suicidio, son indicadores que también se han incrementado en nuestro país. Lamentable. ¿Qué debería contener el reglamento a esta ley de salud mental, doctor? Bueno, básicamente muchos puntos. Voy a tratar de sintetizar algunos. Por ejemplo, la promoción de salud mental. Son cosas tan concretas como que, por ejemplo, la prevención de consumo de sustancias se aborde en la infancia. Y eso es una tarea de educación. Hoy sabemos que si es que empezamos a tratar de hacer prevención en consumo de sustancias en la adolescencia, pues es mucho más ineficiente e ineficaz que si lo hacemos en la niñez. Lo mismo con violencia, lo mismo con la posibilidad de buscar equidad de género, por ejemplo, ¿no es cierto? Son temas que se deben abordar desde el inicio de la educación y formación de los niños. Esto hará que resulte ser más eficaz. Por ejemplo, la atención universal de los temas de salud mental. Otro ejemplo es el de las aseguradoras privadas que puedan cubrir los Claro. trastornos de salud mental. Que la visión de la salud mental sea comunitaria. Eso quiere decir que la protección, la primera atención está en las comunidades, a nivel comunitario, social. No es el énfasis del tratamiento y, por supuesto, todo esto acompañado de un presupuesto. Fíjese que del presupuesto de la salud que ya es deficitario, el presupuesto para salud mental no llega a ser el 1,5%. Claro. Muchos indicadores dicen que aquí en el Ecuador está entre el 0,8 y el 1,2%. Y que si bien el ministerio ha hecho un esfuerzo por implementar unidades de salud mental en los centros de atención primaria, en los hospitales generales, todavía hay un hospital de especialidad y un centro de salud mental ambulatorio. Eso es con todo lo que cuenta el país. Entonces, siempre habrá un déficit de atención, lo que llamamos brecha de atención en la mayoría de los trastornos de salud mental bordea el 70%. Quiere decir que de 10 personas que requieren atención, solo reciben 3. El 70% Wow. no tiene acceso a una atención. ¿Qué pasa, doctor, si es que no se da una atención oportuna en casos de temas de salud mental? La condición se agrava. ¿Qué podríamos esperar? Lo que se ve, ¿no es cierto? Primero que sigue rodeándose los temas de salud mental de un gran estigma, ¿no? Entonces se lo oculta, se busca que no aparezcan en la sociedad, en la familia, se vuelve un tema tabú. Y se vuelve un tema tabú también porque es difícil encontrar una atención técnica, ¿no? Entonces, las atenciones
van diversificándose a formas no técnicas, no científicas, y esto en realidad hace que los problemas vayan cronificándose y esto a su vez hace que empiece a perderse, por ejemplo, fuerza laboral. Claro, Hay mayor ausentismo. Todos los trastornos de salud mental aumentan los riesgos de otras enfermedades y aumentan los riesgos de lesiones intencionales y no intencionales, accidentes o intentos suicidas. claro, terrible. Sí, sí, es dramático, ¿no? Y está un poco oculto, un poco sordo en la sociedad. Amigos, son 7:55. Dialogamos con el doctor Pablo Jiménez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría Núcleo Pichincha. Y bueno, ¿cuáles son, podríamos decir, cuáles son los problemas mentales más graves que aquejan a la ciudadanía ecuatoriana, doctor? Bueno, nosotros tenemos prevalencias, ¿no? Que es, digamos, el porcentaje que en este momento en la sociedad se presentan, y son los trastornos de ansiedad a la cabeza. Hay muchos trastornos de ansiedad. Hoy vemos con mucha más frecuencia los trastornos de ansiedad generalizado, los ataques de pánico, los trastornos obsesivo-compulsivos, los mismos trastornos de somatización. Están los trastornos del ánimo, los trastornos depresivos, que también han aumentado significativamente. Están los trastornos por consumo de sustancias. Somos un país que ha normalizado el consumo de alcohol y este sigue siendo la principal causa de trastornos de dependencia. Fíjese que la primera causa de muerte en adultos jóvenes hasta 25 años son las muertes violentas, accidentes, riñas. Esa es la primera causa de muerte en los jóvenes. Y estos siempre están vinculados, o casi siempre están vinculados, a consumo de sustancias. Qué complejo. Ahora, todos estos temas van a ser abordados, doctor, en este congreso, este fin de semana, el congreso de, tercer congreso de psiquiatría y salud mental, que abordará también la innovación en tratamientos y este reglamento que está pendiente de la ley de salud mental en nuestro país. Cuéntenos un poco sobre este congreso y también lo que se puede esperar de este reglamento para que, bueno, la ley se aplique y sea efectiva y sirva a los ecuatorianos. En cuanto al reglamento, nosotros como Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría hemos participado en los comentarios, en la formación de este reglamento. También lo hemos hecho desde la academia, desde las universidades. Y pensamos que debe discutirse y consensuarse. Un poco el problema de la ley fue que aunque hubo muchísima discusión, aunque hubieron muchos foros que la misma asamblea anterior organizó, se discutieron en diversas ciudades, a la final la redacción terminó siendo de, discúlpeme decirlo así, muy pocos burócratas del Ministerio de Salud que intentaban dar gusto a todos. Y en ese intento, alguna parte de la ley tiene déficit, sobre todo en la parte de los trastornos, porque la ley abarca, como debe ser, mucha teoría sobre la salud mental comunitaria en la que concordamos plenamente, pero el momento del trastorno, el momento del abordaje del trastorno, esto tiene que tener, y así debe decir el reglamento, un manejo más técnico. La Claro. Organización Mundial de la Salud acepta los trastornos de salud mental como trastornos médicos psiquiátricos. Eso es lo técnico y para resolverlos, hoy contamos con evidencia científica. Y la evidencia científica no quiere decir solo intervenciones médico-farmacológicas, quiere decir intervenciones terapéuticas con evidencia. Y quiere decir rehabilitación con participación comunitaria. Eso estamos de acuerdo, pero ese lenguaje debe respetarse y debe
mantenerse en el reglamento. Esperamos que así sea, estamos expectantes y siempre queriendo participar en esto. En Claro, cuanto al doctor, y bueno, Congreso, sobre el Congreso, cuéntenos sí, un sí, poco sí. porque va a ser este fin de semana. Es el lunes, martes y El lunes, miércoles de la perdón. siguiente semana, es 5, 6 y 7. Y es un híbrido, digamos, no porque es presencial, no va a ser virtual. Hemos querido privilegiar nuevamente esta modalidad del cara a cara, que es tan necesario. Y digo que es un híbrido más bien por la temática, ¿no? Si bien están abordados temas de técnica médica psiquiátrica, los Ujú. avances en tratamientos de estas enfermedades prevalentes que hemos nombrado, nosotros como psiquiatras no descuidamos la parte psicosocial de la salud mental. Entonces vamos a discutir sobre temas como la eutanasia que se ha aprobado en nuestro país, sobre la misma ley, el reglamento de salud mental, sobre temas de violencia y salud mental que son temas más de índole social y comunitaria. Entonces, es un congreso al que están invitados, pues, todos los involucrados en la temática de salud mental. Entonces, uno piensa en psicólogos, en trabajadores sociales, en enfermeros, enfermeras, en estudiantes de medicina, en médicos, en psiquiatras, pero creo yo que es mucho más abierto que eso, ¿no? Es decir, comunicadores, sociólogos, antropólogos, muchas ramas de las ciencias sociales que necesitan participar y tener claro pues este Claro. componente que debe integrar todos los ejes de todas nuestras profesiones de intervenciones. Importante, así que invitados a quienes les interesa este congreso, la próxima semana, desde el lunes del 5, 6 y 7 de agosto, será en el Suite Hotel. Gracias, doctor Pablo Jiménez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría Núcleo Pichincha. Importante hablar sobre este tema que la sociedad quizás no lo toca, que se ha vuelto un tabú, el tema de la salud mental, pero que es parte de la salud integral de los seres humanos y importante abordarlo desde esa perspectiva y ojalá pues pronto se dé este reglamento a la ley de salud mental para que pueda servir a la gente, para que se convierta en un tema de importancia de la sociedad. Gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Verónica. También indicarles que en nuestras redes sociales, Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría Núcleo Pichincha, encontrarán más información, acceso a la inscripción eh, y reiterarles la invitación desde el lunes en el Swiss Hotel a partir de las 8:30 de la mañana. Gracias, estábamos pendientes entonces, amigos, tenemos que irnos a una pausa, volvemos con más noticias y más entrevistas.